encuentren muy bien. Qué gusto poder estar con todos ustedes hoy un día más en nuestra universidad. Muy a gusto y muy contento de iniciar esta semana. Y qué mejor con un tema que a todos nos puede ayudar bastante, que es cómo desarrollar nuestra paciencia en nuestro negocio. Yo creo que la mayoría de veces nos desesperamos, eh, nos frustramos cuando no hay un gran crecimiento como nosotros lo pensamos, pero bueno, ahora vamos a ver qué podemos hacer en estos casos y por qué la paciencia nos puede ayudar bastante. Vamos a aprender que la paciencia tal vez no es exactamente lo que nosotros imaginamos, sino que conlleva muchas otras cosas. Así que, pues bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto. Excelente. Así que vamos a ver por qué la paciencia, por qué la constancia son la clave para nuestro crecimiento en el negocio. Y es que nosotros tenemos que eh, pues tener muy en cuenta estos aspectos cuando iniciamos. Ya estamos aquí conectados en Facebook. Bienvenidos a todos los que nos ven por Face, a los que ya están conectados aquí por medio de Zoom. Y pues bueno, voy a tratar de ir viendo sus comentarios. Así que pues los animamos a todos a participar. Bien, algo que nosotros siempre tenemos que aprender es cómo es que todos nosotros pues funcionamos. Es algo que siempre he tratado de tomar en cuenta cuando hablamos aquí en nuestra universidad. Y es que todos nosotros tenemos una manera de funcionar. Y para que nosotros podamos avanzar con seguridad, para que nosotros podamos tener metas claras, para que nosotros podamos generar un buen crecimiento, tenemos que tener muy en cuenta cómo es que nosotros funcionamos en nuestra forma biológica, porque eso eh, va a hablar mucho de nuestro crecimiento. Todos escuchamos que antes de ser hay que tener, todos escuchamos de que tenemos que cambiar una mentalidad, todos escuchamos de que tenemos que empezar a ver las cosas de diferente manera. Entonces, si nosotros tratamos siempre o siempre escuchamos que tiene que haber un cambio en nosotros, pero no sabemos cómo funcionamos, pues digamos que ahí empieza a haber un error o empezamos a entrar en un hoyo donde no sabemos cómo salir. Por eso es muy importante que si nosotros tenemos que generar un cambio personal o que si nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad, dejar un pasado, todo lo que nosotros hayamos escuchado en el tema de nuestro crecimiento, bueno, tenemos que estar seguros de cómo estamos funcionando para poder cambiar. Por ello es de que todos nosotros, así tú, yo que estoy aquí, cualquier persona que conozcas, funcionamos de la misma manera, porque todo lo que nosotros hacemos empieza desde nuestra mente. Desde que te levantas, desde que decides qué ponerte, qué desayunar, todo empieza desde nuestra mente. Y esto es muy importante porque nosotros aproximadamente durante un día tenemos de 7,000 mínimo, o de hecho son más de 50,000 pensamientos en un día. Así que imagínate esto, todo empieza desde nuestra mente, la mente genera pensamientos y obviamente los pensamientos van a tener una detonación en nuestro cuerpo en forma emocional. Así que antes de sentir una emoción, tú siempre o nosotros siempre,
antes de generar una emoción, tenemos un pensamiento y antes de un pensamiento, todo funcionó en nuestra mente a través de nuestros sentidos, es decir, lo que estamos sintiendo. Y ahora esto es muy importante. Las emociones, no estamos hablando simplemente de tristeza o cosas así. No, las emociones son literalmente átomos. Son átomos en nuestro cuerpo. Por ello es muy importante que nosotros sepamos diferenciar qué exactamente es una emoción, porque lo confundimos mucho con sentimientos o se confunde mucho con estados de ánimo, y eso es algo muy diferente. Las emociones literalmente son átomos que están en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, y se mueven a través de los pensamientos y lo que está entrando a través de nuestros sentidos y lo procesa nuestra mente. Y esto es importante diferenciarlo porque vamos a ver que todo esto tiene una función básica para todo lo que hacemos. Algo muy importante es de que estas emociones es que nos llevan a la acción. Cuando tú estás emocionado, cuando tú tienes mucho ánimo, una emoción hace que te levantes, actúas con ánimo, haces todo. Pero pasa todo lo contrario, cuando nuestra acción o nuestra emoción, por ejemplo, es de tristeza, es de pesadez, bueno, no nos motiva a movernos, nos mantiene muy estáticos y bueno, esto claramente pues habla de qué está pasando en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Por ello es de que tenemos que tener muy en cuenta cuál es lo que mueve todas estas cosas. Y vamos a ver que todo funciona a través de nuestra percepción. Todos somos diferentes. Eh, si ahorita todos hablamos de cómo vemos el día, cómo lo estamos sintiendo, qué es lo que estamos viendo, todos vamos a comentar algo muy diferente, porque todos lo percibimos de diferente manera. Así que aquí vamos a ver una diferencia muy grande en cómo es de que cada uno de nosotros, nuestras acciones son diferentes por nuestra percepción. Por ello es de que si nosotros o cualquier persona se queja mucho, bueno, su percepción, lo que está entrando a su mente, es simplemente esa parte negativa, esos pensamientos que los llevan a todo lo negativo y que va a generar emociones negativas. Por ello es nuestro pensamiento es el que dirige nuestra emoción. La percepción es lo que va a dirigir nuestra emoción y las emociones modifican nuestro estado bioquímico de la sangre y nuestro cuerpo cuando actuamos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque ahora nos damos cuenta cuando alguien nos dice que hay que cambiar y que tal vez nosotros no lo entendemos o no sabemos cómo hacerlo. Bueno, no solamente se trata de cambiar una mentalidad, no solamente se trata de tener un pensamiento positivo, se trata de cambiar nuestras percepciones, se trata de cambiar la forma en la que estamos viviendo nuestro exterior. Y para ello, obviamente, vamos a aprender, pues, qué es una percepción. Porque al hablar de percepciones, bueno, vamos a notar muchísimas cosas. En primer lugar, vamos a ver que una percepción tiene que ver con la historia de vida. Así es, toda tu historia de vida, desde que eras niño, desde que tienes conciencia, bueno, empezaste a generar percepciones. Y esta percepción es muy importante saberlo porque tu crecimiento, con quien hayas crecido, con quien hayas vivido, en la forma en que lo hayas hecho, genera un cambio de percepción. Por ello, ahora vemos que no es tan fácil hablar con decir un cambio mente positiva y soluciona todo. No, tenemos que ahondar en nuestra historia de vida para entender por qué generamos percepciones negativas o por qué no crezco, porque todo esto tiene que ver con esa percepción. Y bueno, la historia de vida nos genera patrones de pensamiento.
Y esos patrones de pensamiento generan conductas aprendidas. Así que todo lo que hacemos, lo que tú pienses en el día, lo que tú hagas, lo que quieres ver, lo que quieres escuchar, tiene que ver con conductas aprendidas y patrones de pensamiento. Aquí lo importante es de que tú empieces a preguntarte exactamente si eso que tú haces es una conducta aprendida, es algo que vienes arrastrando desde niño, o si realmente estás tú eligiendo tu forma de vivir. Porque aquí es donde vamos a empezar a ver un cambio y donde vamos a meter un poquito esta parte de la paciencia, porque vamos a ver exactamente qué significa. Pero esto yo lo quiero puntualizar porque es algo que hemos visto en otros temas, en otras transmisiones, acerca de que cómo es que estás viviendo eh, tu vida, tu negocio, y cómo eso está conectado con tus percepciones. Si tú dices, ay, es que yo no sé, es que yo no crezco, es que a mí me está costando trabajo, pues son percepciones que tienen que ver con tu historia de vida, tus patrones de pensamiento y tus conductas aprendidas. Por ello es de que cada juicio que nosotros lanzamos hacia el exterior tiene que ver algo con nuestro interior. Cada vez que nosotros hablamos, cada vez que hablamos sobre un tema o generamos un juicio sobre un tema o generamos una crítica sobre algo, bueno, habla más siempre de lo que está pasando adentro de nosotros que de lo que está pasando afuera. Pero todo por eso es percepción. Por eso todo es cómo fue nuestra historia de vida, nuestros patrones de pensamiento. ¿Cómo funcionan los patrones de pensamiento? Te voy a platicar un poquito de un experimento que se hizo ya hace tiempo. Es muy interesante porque en este experimento que se desarrolló, pusieron a un ratoncito que obviamente pues ya tenía mucha hambre. Pusieron un ratoncito en un tipo laberinto, no muy difícil, donde pusieron al final comida. Obviamente el ratón empieza a oler. Contaron en un principio cuántos segundos tardaba el ratón en llegar a su comida. Y bueno, cuando dejan salir al ratón, el ratón va corriendo, se apura y un segundo antes, eh, bueno, no fue un segundo, sino que llega, la comida obviamente no la tenían abajo, el ratón llega, no encuentra nada, se regresa y bueno, ahí pasó todo. En el segundo experimento que hicieron fue que pusieron una nueva pared en un lugar donde no estaba. Así que sale el ratón, empieza a correr, el ratón por ir rápido se pega en esa pared nueva que pusieron y bueno, ese tiempo consumió unos segundos para que bajaran la comida y llegó el ratón. ¿Qué fue lo interesante de este experimento que se hizo? Que cada vez que dejaban salir al ratón, empezaron a darse cuenta de que el ratón solito se pegaba antes de llegar al alimento. Es decir, el ratón ya no fue un accidente que se pegaba, sino que empezaba a correr, el ratón chocaba contra la pared. ¿Por qué? Porque generó un patrón, un aprendizaje de que se tenía que pegar para poder encontrar el alimento. Así funciona nuestro patrón de pensamiento y las conductas aprendidas que nosotros generamos. Por ello es de que nosotros tenemos que empezar a visualizar y a entender qué pasa adentro de nosotros. ¿Cuáles son esos patrones? ¿Qué es eso que aprendí? Si, por ejemplo, nosotros sabemos que esta industria es de lo mejor que hay, pero si nosotros tenemos un pensamiento, un patrón o una conducta donde lo que nosotros tenemos que hacer es, por ejemplo, sufrir para de verdad tener una buena vida o que eso es para pocos, muchos aprendizajes que principalmente se dan a nivel Latinoamérica, bueno,
Todo esto son esos patrones, son esas conductas, son esas percepciones que se tienen que cambiar. Por eso es entender cómo crecí, qué fue lo que aprendí en mi crecimiento, y el problema es de que ese crecimiento nosotros lo venimos arrastrando y jamás ponemos un alto para entonces poner en duda que eso que aprendí sea realmente cierto o que sea lo que funciona para mí. Por eso es de que todos somos los editores de nuestra vida. Así que si todo esto se trata de percepción, es entendible que la paciencia para todos va a significar algo diferente. Y la paciencia nos ayuda bastante en todos los aspectos de nuestra vida. Si yo les pregunto para ustedes qué es la paciencia, bueno, todos me van a decir algo muy diferente. Pero vamos a ver entonces realmente qué es la paciencia, porque ahí vamos a empezar a generar un cambio también en nuestros patrones de lo que hayamos aprendido acerca de la paciencia. Y bueno, lo primerito que tenemos nosotros que aprender de la paciencia es que es una habilidad. Es una habilidad que todos podemos desarrollar. Aquí no se trata si tú así creciste, aquí no se trata, pues es que a mí me gustan las cosas así, rápido. Aquí no se trata, porque nada de eso tiene que ver con la paciencia. La paciencia solamente es una habilidad, es una capacidad que se va desarrollando poco a poco, porque no es hacerlo de la noche a la mañana. Pero bueno, esta capacidad es una aptitud intelectual, es una cualidad. No solamente se trata de respirar profundo, no se va a tratar solamente como que de estar sentado esperando, no se trata de nada de eso. La paciencia es una habilidad, es la capacidad intelectual que se empieza a desarrollar. Por ello es de que las personas que no son pacientes, bueno, no han desarrollado tanto su intelecto. Y vamos a ver ahorita por qué. Porque todo esto tiene que ver, obviamente, con nuestra capacidad personal, intelectual. En primer lugar, bueno, esto se convierte en una virtud para muy pocas personas. Es una virtud el tener paciencia. Ahora, esta virtud y esta aptitud intelectual tiene que ver con el conocimiento. Si tú quieres tener paciencia, hay que empezar a tener un tipo de conocimiento. ¿Y cuál es este tipo de conocimiento? El personal. Es decir, ¿qué tanto te estás conociendo a ti mismo para generar la aptitud adecuada de lo que estés haciendo? La virtud de conocerte a ti mismo. Porque la paciencia no solamente son ciertas reglas que hay que seguir o pasos que hay que seguir, es un conocimiento personal. El conocimiento personal hacia uno mismo te genera las aptitudes y cualidades eh, que uno necesita. Ahora, esta virtud siempre se va a ver reflejada en nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente es capacidad, es la capacidad de conocerme a mí mismo y obviamente elevar las virtudes personales. Ahora, ¿cómo yo puedo ver y saber qué es tener una capacidad? Bueno, la capacidad tiene que ver con producir un efecto positivo. ¿Cuántos de ustedes les gusta estar mal? ¿A cuántos de ustedes les gusta estar de malas? ¿A cuántos les gusta estar desesperados, estresados? Yo creo que a la mayoría diríamos que no nos gusta, pero entonces si no nos gusta, ¿por qué andamos nerviosos? ¿Por qué si a ti no te gusta andar estresado, por qué te estresas? Si a ti no te gusta sentirte mal, ¿por qué te estás sintiendo mal? Y aquí es donde empezamos a ver y chocar con las incongruencias con las que viven muchas personas. Porque la incongruencia es cuando yo decido y quiero tener una vida, pero en mis pensamientos reflejo una muy diferente, que está chocando. Por ello es de que la paciencia tiene que ver con tener la capacidad de producir un efecto positivo para nosotros. Y este efecto positivo, bueno, es tener una disposición a hacer el bien.
Cuando yo no estoy dispuesto a hacer el bien, bueno, tengo pensamientos malos hacia mí mismo, solo estoy viendo lo que me está pasando, mis enfermedades, mis dolores, lo que no tengo, lo que no puedo hacer. Eso es totalmente, pues, adverso y nos habla de tener una capacidad intelectual nula a producir un efecto positivo hacia nosotros mismos. Podrá ser muy bueno en otras cosas, pero bueno, esto, por eso es una habilidad, es algo que se tiene que desarrollar. Ahora, esta disposición de hacer el bien, pues obviamente se transforma en una cualidad moral, porque esta cualidad moral es hacer siempre el bien hacia nosotros mismos. Así que tener paciencia no tiene que ver con la tranquilidad. La paciencia es una capacidad de producir un efecto positivo para ti. ¿Y cómo se produce un efecto positivo? Bueno, que tú conscientemente siempre estés dispuesto a hacer el bien. Es decir, la cualidad moral de que pase lo que pase, siempre buscas lo mejor para estar bien contigo y obviamente con lo que pasa afuera de ti. Así que si nosotros eh, lo decimos en una manera muy general, tenemos que saber que la paciencia es, un, es una habilidad intelectual que nos da una capacidad, así de simple. La paciencia no tenemos que estar pensando que es estar tranquilos, que es nada de eso, o ir lento. La lentitud no tiene que ver con la paciencia. La paciencia es solo una capacidad intelectual de estar bien contigo mismo. Eso es la paciencia. Si nosotros lo desglosamos, que lo hicimos ahorita de una manera muy rápida, pero si desglosamos lo que significa paciencia y luego desglosamos los términos sobre la paciencia y luego eso lo volvemos a desglosar, bueno, llegamos a esto. Alguien que es paciente siempre va a buscar estar bien consigo mismo. Eso es la paciencia. Y una persona que está bien consigo mismo, bueno, siempre quiere estar bien, siempre va a querer ser mejor, siempre va a buscar avanzar en cualquier aspecto de su vida, va a ver lo que sí hay, se despierta con actitud, cómo alimenta también, es cómo estás alimentando tu cerebro, tus sentidos. Te la pasas viendo noticias, solo estás hablando de noticias, solo hablas de enfermedades, solo hablas de lo malo que está pasando alrededor, o buscas cosas de crecimiento personal, te enfocas en lo que sí hay, buscas prepararte mejor, buscas cambiarte a ti mismo, que eso es lo principal, generar un cambio personal. A eso nos lleva la paciencia, a siempre tratar de ser mejores, a que si me siento mal, entender por qué nos estamos sintiendo mal y qué necesito para cambiar. Porque es muy fácil simplemente dejarnos a la deriva, dejar que las cosas cambien con el tiempo y eso es obvio que jamás va a pasar. Una de dos, o vivimos una circunstancia difícil que nos va a cambiar desde nuestro interior, o es mejor ser conscientes y prepararnos. Ahora, ¿cómo nos ayuda la paciencia en el crecimiento de tu negocio? Bueno, todos tenemos metas. Esas metas, obviamente, nosotros las fijamos, queremos llegar a un lado, tú te puedes hacer metas semanales, mensuales, anuales, no sé, como sea, pero todos tenemos metas. Quien no tiene metas, bueno, es como un cuerpo perdido. Una persona que no tiene metas simplemente es una persona que no sabe vivir, porque todos tenemos metas. Todos anhelamos hacer algo, vivir algo, tener algo, lo que sea. Por ello es de que lo primero es tener metas. Y bueno, cuando nosotros vemos una meta, a veces se nos hace fácil decir, ok, quiero llegar a mi meta, pero no es tan fácil como parece solamente como dirigirse hacia la meta.
hay algo que vamos a encontrar en el camino. Y todos, cada uno de nosotros siempre va a encontrar obstáculos y problemas. Esos obstáculos y problemas se pueden dar porque no tenemos el suficiente conocimiento, ah, no conozco muy bien lo que estoy haciendo o necesito más aprender de algo, o son cosas, simplemente cosas nuevas a las que nos tenemos que afrontar, lo que sea, pero siempre va a haber obstáculos y problemas en el crecimiento de nuestro negocio. Tratamos con personas, este negocio es de personas y bueno, también siempre va a haber obstáculos y problemas. ¿Por qué? Porque pues es la capacidad de nosotros de relacionarnos con las personas. Y de nosotros va a depender si esos obstáculos y problemas los vemos grandes. Ahí empieza la percepción. La percepción empieza desde la forma en la que tú vives tu vida. Si todo lo ves grande, si todo lo ves difícil, si de repente tal vez lo intentaste una vez, no te salió y dices, ay, no, ya no sirvo para esto. Esos obstáculos y problemas que los ves enormes tienen que ver con tu percepción, tienen que ver en cómo tú aprendiste a vivir la vida. El problema aquí es de que muy pocos hacen lo que se requiere para cambiar y empezar a ser personas diferentes. Por ello es de que estos obstáculos y estos problemas que tú te vas presentando o que se van presentando, la única manera en que nosotros los podemos vencer es con paciencia. Así es, paciencia. Y paciencia, recuerden, no quiere decir que uno tiene que ir lento. Paciencia no quiere decir simplemente estar tranquilo, no decir nada. Eso no es la paciencia. La paciencia, recuerden que es estar bien contigo mismo. Lo que tú necesitas para estar bien contigo y con el que está enfrente de ti. Es buscar siempre la forma de crecer, la forma de avanzar estando bien con nosotros. Cuando nosotros solo buscamos lo que es mejor para nosotros, entonces las metas van a ser más rápidas para llegar. Las vamos a poder alcanzar de una manera más fácil. Porque obviamente aquí, energéticamente hablando, ¿cuánto tiempo consumes en tu vida hablando de problemas? ¿Cuánta energía consumes resolviendo problemas? ¿Cuánta energía está consumiendo tu cuerpo y tiempo en queja? Una persona paciente prácticamente no se queja. Una persona paciente siempre va a buscar cuál es el crecimiento que voy a tener en este día. Una persona paciente dice, ¿cuál es el bien que yo necesito para llegar más rápido a mi meta? Eso es tener paciencia. ¿Y qué otro aspecto de la paciencia? Bueno, cuando una persona o cuando yo confronto un problema o una persona, incluso cuando nos ataca una persona, la paciencia no es estar tranquilo y no contestar. Por eso la paciencia es una actitud mental, la capacidad mental intelectual de saber qué es lo mejor para nosotros. Y cuando nosotros llegamos en un estado óptimo de conciencia, no gastamos energía en cosas que no valen la pena. No gastamos palabras en cosas que no valen la pena. No gastamos una respuesta en algo que no nos va a traer nada bueno. Entonces, ¿por qué? Porque la paciencia nos lleva siempre a estar bien con nosotros mismos en nuestro desarrollo mental, emocional y hacia nuestras metas. Por ello es de que la paciencia nos lleva a preguntarnos si cómo estamos viendo nuestro negocio, cuáles son las dificultades que estoy afrontando que mayormente vienen de nosotros mismos y la paciencia nos ayuda a empezar a cambiar todo esto. Ahora, esto pues obviamente nos va a permitir eh, alcanzar de una mejor manera siempre nuestras metas. Y bueno, ahora una pregunta que muchos me hacen. ¿Cómo puedo estar bien conmigo mismo?
Bueno, ah, esto tiene que ver mucho con un desarrollo pues más avanzado. Sin embargo, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Si yo quiero estar bien conmigo, si quiero ser más consciente de mí, y vamos a imaginar, tú eres ese puntito amarillo que está ahí. La mayoría en la forma en la que viven muchas personas es, están enfocadas en todo lo que no controlan. Es decir, tú eres ese círculo amarillo, ahí está ese círculo gris, y lo que está afuera del círculo gris es todo lo que te rodea, personas, lugares, todo lo que pasa de la piel hacia afuera. Y muchas personas viven solamente por causa y efecto. Es decir, ¿qué está pasando afuera para saber cómo voy a actuar yo? ¿Qué es lo que pasa afuera para entender qué es lo que voy a hacer ahora? Es decir, dejan el control en todo lo que no controlan. Por ello es de que primero a veces muchos esperan a ver qué pasa, a ver qué dicen, a ver qué sucede, para entonces saber qué hago yo, cómo actúo. Y evidentemente eso ni es estar bien con uno, porque simplemente estás dejando tu vida a lo que hacen los demás, no hay una decisión propia o una decisión personal. Y bueno, tu forma de vivir solo va a depender de todo lo que te rodea. Esto pues nos lleva a generar sentimientos ambivalentes. Una persona que vive así actúa, una, tiene sentimientos donde quiere estar bien, no puede estar bien. Quiere vivir de una forma, pero refleja que vive de otra. Su realidad no coincide con lo que quiere vivir, porque siempre se están peleando con lo que no controlan. Siempre quieren controlar eso y no pueden. Por eso es de que siempre hay choques ambivalentes y viene el sufrimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, lo primero es dolor. Cuando tú ves hacia afuera lo que no te gusta, te causa dolor. Y lo peor de todo es que sufres porque te duele. El sufrimiento es el dolor del dolor, es decir, me duele lo que veo y me duele que me duela. Eso es el sufrimiento. Pero viene también porque obviamente lo que yo vivo, es decir, mi presente, lo que vivo en este momento, no coincide con lo que yo quiero vivir. Y bueno, mucha gente está de esa manera, pero es por esto, porque ellos están como en un círculo muy pequeñito y ese círculo gigante que se ve está todo lo que no controlan. Ahí meten sus pensamientos. Su vida gira en torno a ese lugar donde no pueden controlar personas, cosas, situaciones. Y bueno, ¿a dónde nos lleva todo esto? A siempre estarnos quejando. Obviamente, como yo no puedo controlarlo, esa parte que está ahí, pero yo siempre estoy ahí, me empiezo a quejar. Ay, es que fulanito, no, es que esto, es que el otro, es que aquello, bla, 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 mucha queja. Y eso pues obviamente habla de una baja aptitud mental, del quejarse, y sobre todo de una mente que está muy alejada del éxito. Por eso es de que la queja siempre nos aleja de todo lo bueno. Pero bueno, a la queja no se llega así nada más. Es una forma de vivir, es el lugar donde estoy viviendo. Y eso obviamente no es estar bien con uno mismo. Por ello, las personas que están ahí, muy difícil o les cuesta mucho trabajo generar paciencia, porque no pueden estar bien ni consigo mismos ni con los demás. Siempre hay sentimientos, siempre hay choques. Y obviamente eso hace que ese círculo se haga cada vez más grande y cuando lo ven así de grande, bueno, ¿qué es lo que pasa? Muchos empiezan a decir, no, pues es que yo no soy para esto, es que no, y ya me desesperé, o se empiezan a deprimir o empiezan a sentirse con otro tipo de sentimientos. Pero bueno, nada tiene que ver las otras personas, nada tiene que ver lo que esté sucediendo. Todo viene desde ti. Eso es lo importante que tenemos que ver. Todo viene desde ti mismo. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer?
Bueno, si queremos estar bien con nosotros mismos, que ese es el objetivo de la paciencia, de tener esa aptitud mental, es empezar a desarrollar en primer lugar el efecto contrario a lo que acabamos de ver. Eso quiere decir que nosotros vamos a ser la causa para generar un efecto en nuestro exterior. Hay cosas, obviamente, como vimos, que no se pueden controlar. O sea, por más que pateemos, chillemos, lo que sea, hay cosas que jamás vas a controlar. Pero ¿cómo vas a cambiar que tú seas la causa y que lo de afuera sea el efecto? ¿Cómo vas a causar que ese círculo sea enorme, donde no le das casi lugar a lo que pasa afuera de ti? Tú eres lo principal. Bueno, aquí vamos a ver tres aspectos que te van a ayudar a generar ese cambio. Y el primer aspecto es lo que sientes, así es, lo que piensas y lo que haces. Tal vez no puedes controlar todo lo que pasa afuera, pero esto sí lo puedes controlar. Y de esa manera puedes generar todo el efecto a lo que pasa afuera de ti. Tú vas a controlar lo que sientes, eso sí se puede controlar. Lo que piensas, también tú decides qué es lo que piensas. Algo muy importante es de que los pensamientos no se instalan solitos en el cerebro. No es así como que andan viajando y llegó uno a tu cerebro y ya te pusiste a pensar en lo malo y ya te puso triste algo. Nada de eso. Un estado de conciencia donde tú decides cuáles son los pensamientos que estás manejando y obviamente eso modifica la forma en la que te sientes y en la forma en la que actúas. Por eso estas tres cosas son de lo más poderoso que nosotros podemos hacer para nuestro negocio y todo lo demás. ¿Qué pienso de los problemas que se generan en el negocio? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a sentir? Todo eso es una capacidad. Recordemos, es una capacidad de estar bien. Tengo pensamientos positivos, tengo un equipo o a las personas que están conmigo, como yo, la paciencia me va a ayudar a que ellos estén bien consigo mismos, que esté bien contigo, que lo que piense sea positivo, que sus pensamientos sean positivos, que lo que nosotros hagamos, nosotros tenemos que causar un efecto. Por eso siempre dicen, las personas no cambian con lo que dices, cambian con tu ejemplo. Y es algo, es una base como lo que está aquí. Si tú quieres cambiar lo que pasa afuera de ti, nunca va a pasar si no cambias lo que está sucediendo adentro. ¿Cuál es la capacidad de pensar que tienes? ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo alimentas tu cerebro? ¿Qué es lo que escuchas? Tiene que haber algo que sea constante. No podemos así como que decir, quiero pensar positivo, pero lo alimento de cosas negativas. No puede ser que yo quiera sentirme bien cuando mis pensamientos no no son buenos y me enfoco más en lo que me hace sentir mal. Y sobre todo la acción. ¿Cuál es mi capacidad para actuar cuando me siento mal, cuando siento que algo es difícil? ¿O simplemente dejo que pase y a ver? Obviamente nada de eso es tener el control personal. Y obviamente nos aleja de ser una persona paciente. Así que todos nosotros tenemos que generar habilidades. Las habilidades son diferentes, eh, pero nos pueden llevar a generar paciencia. La paciencia es una habilidad para todas las personas, todos lo pueden desarrollar. No es ir lento, no es solo estar tranquilo, es generar un bien común, principalmente hacia nosotros. Por eso si nosotros estamos concentrados en estar bien mentalmente, emocionalmente, obviamente nuestra autoestima crece, sabemos que merecemos cosas buenas, trabajamos sobre nuestras metas, cambiamos, aprendemos, nos capacitamos. Y va a quedar un círculo muy pequeñito entre esa parte que somos nosotros y el exterior. Ahí, esa línea gris y la línea vino, ese pedacito angosto,
ahí está todo lo demás, lo que no controlo, que no tiene por qué generar un efecto. Recordemos, nosotros tenemos que volvernos la causa para desarrollar un efecto hacia el exterior. Y eso, ¿cómo lo podemos ejemplificar? Tal vez te ha pasado que tal vez andes triste o tal vez andes a veces un poquito desanimado. ¿Y qué pasa cuando encuentras a una persona súper animosa, muy positiva o una persona que siempre te hace sentir bien? Bueno, esa persona, una persona, aquí vemos dos cosas diferentes. La persona que está triste y se encuentra con alguien súper alegre, súper positivo, y eso hace que cambie, bueno, ahí vemos que está actuando al contrario. Es una persona que simplemente va a dejarse guiar por lo que pasa fuera de él y entonces ver si cambia su forma de sentirse. Y desde la otra perspectiva de la persona que siempre está bien, que siempre trata de estar positivo, que se prepara y avanza, bueno, ahí está el ejemplo. Él causa los efectos afuera. Viene una persona con mucha tristeza, su depresión, se empieza a quejar. Una persona consciente, obviamente no deja que eso le afecte. Protege obviamente su mente, sus pensamientos y genera un efecto hacia la otra persona. De visión, que se sienta bien, no deja que obviamente toda esa energía entre a su cuerpo, sino todo lo contrario. Entonces, la paciencia tiene que ver con eso. En la forma en la que estamos nosotros y en la forma en que generamos efectos hacia el exterior. No hay que esperar a que pase lo contrario. Tú decides cómo ves este día, tú decides las oportunidades, tú decides la visión, el pensamiento. Por ello, eso es estar bien contigo. Generar siempre efectos positivos. ¿Pueden pasar cosas malas? Claro. ¿Puede haber problemas? Claro. Eso siempre va a pasar. Pero lo importante es cuál es la forma que tú vas a tener de llegar a tus metas, de estar generando siempre efectos positivos. Porque si tú tienes una meta en mente, bueno, vamos a ver, llegan obstáculos, llegan problemas, pero ahora con lo que acabamos de aprender, vamos a llegar de una manera más fluida a nuestras metas. ¿Por qué? Porque estar generando cosas positivas. Llega un obstáculo, ya no empiezas a pensar, ay, es que soy malo, ay, es que yo no puedo, ay, es que esto, es que lo otro. No, empiezas a decir, tengo que generar un efecto positivo. ¿Qué es lo que aprendo? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿En qué tengo que estudiar más? ¿Cómo me tengo que desarrollar más? Obviamente los obstáculos y problemas, esa palabra ya ni va a existir en tu vocabulario, porque solamente se trata de retos, se trata de aprendizaje. Ya no estás hablando de, ay, tengo este problema, ay, es que esto, es que el otro. No, estar generando siempre un efecto positivo. Tú debes de ser la causa, las metas son el efecto. ¿Qué haces hoy para llegar a tu meta? ¿Qué haces mañana para llegar a tu meta? ¿Cómo quieres vivir el día de mañana? ¿Cómo quieres terminar el año viviendo? ¿Quieres un coche nuevo? ¿Quieres cambiarte de casa? ¿Quieres, no sé, lo que tú quieras? Pero tú eres la causa. Siempre el efecto positivo que tú generes va a determinar tu resultado. Pero si tú no eres paciente, si tú solamente te dejas llevar, va a ser más complicado. Claro que puedes llegar, por supuesto, pero vamos a hablar que esto lo hace de una manera positiva, de una manera donde disfrutas hacerlo y donde hay un crecimiento personal enorme. Por ello es de que la paciencia, que es la capacidad de generar eso positivo, te va a permitir llegar a tus metas. Porque digamos, tú dices, ¿qué pienso el día de hoy? ¿Cuáles van a ser mis pensamientos que necesito para lograr mis objetivos? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuál es el conocimiento que también necesito para ser mejor en mi negocio? Para ser más profesional. ¿Qué es lo que haces? Es decir, ¿dónde están mis acciones? ¿Lo que hago sí me está dirigiendo a mi objetivo o solo me está alejando?
o me mantiene simplemente estable y ni para atrás ni para adelante. Eso tiene que ver con la paciencia. ¿Y qué es lo que voy a sentir? Me voy a desesperar, siento que no avanzo, siento como que todo está en mi contra. ¿Qué es lo que voy a sentir? Si tú tienes paciencia, siempre vas a generar efectos positivos. Y obviamente esto te va a permitir siempre llegar a tus metas. Y bueno, otro tema ya es la constancia, porque son dos cosas que van juntas, pero pues yo creo que eso lo veremos en otro momento. ¿Cuál es la constancia? Así que, pues, algo que tenemos que saber y puntualizar antes de acabar es que la paciencia no tiene nada que ver con la lentitud, que la paciencia tiene que ver con una habilidad mental y que tú decides si eres una persona paciente, cómo vas a usar tu energía. Tu energía va a ser para crecer o no va a ser para crecer. ¿Vas a usar tu energía para quejarte, para criticar, o vas a usar tu energía para aprender y mejorar más? Eso tiene que ver, esos aspectos tienen que ver con la paciencia. Así que esto es muy importante, y como ahorita lo dijo esta Judith, es qué vas a hacer hoy por ti mismo y por los demás. Para estar bien con los demás, obviamente tenemos que estar bien con nosotros. Nadie que esté bien, o más bien nadie que esté mal consigo mismo, puede estar bien con los demás. Ahí solamente sería una hipocresía, una persona hipócrita, alguien que pone sonrisa a los demás, actúa de una manera con los demás, pero por dentro está muy mal. No, tenemos que estar bien desde nosotros. Cuando nosotros estamos bien, lo reflejamos a los demás. No tenemos por qué poner caras, no tenemos por qué actuar, simplemente generamos un efecto hacia los demás. Y ese es el poder de la paciencia, que como tú seas, tú puedes generar efectos hacia las otras personas. Tú puedes impulsarlas, tú puedes cambiarlas, tú puedes generar algo, pero lo primero es de que tú siempre estás bien. No te peleas con nadie. Así que bueno, hoy es un buen día para iniciar con paciencia. Hoy es un buen día para que eso que pensamos, que sentimos y que hacemos vayan en congruencia. Si tú tienes una meta, eh, empieza a poner cómo están tus pensamientos, cómo están tus acciones, cómo lo sientes, lo estás viviendo, lo estás disfrutando, te estás desesperando, de repente ya quieres tirar la toalla. Son sentimientos normales, pero ¿para qué estar así? ¿Para qué llegar a esos sentimientos donde quieres de repente mandar todo a volar? No, la paciencia es lo que va a hacer la diferencia. La paciencia genera esa constancia, la habilidad es un compromiso personal contigo. Pareciera que puede haber muchas cosas negativas enfrente, pero la paciencia es un bloqueo. Por eso la paciencia siempre va a hacerte llegar a tus metas. Así que queremos contestar preguntas, leemos sus opiniones, qué piensan en estos últimos minutitos. Saludos desde todo lugar donde se conectaron. Vimos que hay personas de El Salvador, de Guatemala, de México, bueno, de muchos lados. Qué alegría estar con todos ustedes. Así que, bueno, si tienen alguna pregunta, con todo gusto la contestamos. Paquito, muchos saludos. Saludos hasta Petén. Muchas gracias, Paquito. Así que bueno, el editor de tu vida eres tú. Nadie tiene uh, el control sobre ti. Tú decides cómo vivir tu vida. Tú decides qué vas a hacer hoy.
Tú decides si vas a seguir con los mismos pensamientos de siempre o si vas a cambiarlos. Tú decides si tus acciones van a ser hoy diferentes. Eso tú lo decides. Hoy, un nuevo día, una pequeña nueva vida. Y como yo siempre les he dicho, cada amanecer es amar, volver a nacer. De ahí viene la palabra amanecer, amar, volver a nacer. Por eso cada día es una nueva pequeña vida. Y hoy que estamos amaneciendo, hoy que estamos iniciando este día, es como si empezáramos una nueva pequeña vida. Esa pequeña nueva vida de hoy tú decides si la quieres vivir al máximo, si vas a actuar bien hacia los demás, cómo vas a crecer tu negocio, quieres aprender más de tu negocio, entrenamiento, no sé, lo que tú quieras, tú lo decides. Así que es como sacudirse y seguir adelante. Saludos, saludos a todos. Ros Rosbeli, muchos saludos. Y por aquí también tenemos a Areli en Face y otras que nos acompañan. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy aquí acompañándonos en este día de universidad. Queremos decirles que deseamos que tengan muchísimo éxito. Espero que este pequeño tema les ayude en su proceso personal, mental, emocional con ustedes mismos. Y pues bueno, reciban un fuerte abrazo, cuídense mucho y recuerden que los sueños están para cumplirse, los sueños son para vivirlos, porque una persona que deja de soñar, deja de vivir. Así que vamos por todos nuestros sueños y nuestras metas. Que pasen un excelente día.